Muy bien, vamos a meternos de lleno en un tema bastante oscuro. Hoy vamos a analizar el plano, la receta que conecta a algunas de las figuras más aterradoras de la historia. ¿Qué pueden tener en común? Bueno, resulta que mucho más de lo que uno se imagina. Esta frase es tremenda. Es un viejo dicho ruso que se usó para justificar la ejecución de un mariscal durante las purgas de Stalin. Y la verdad, captura una idea escalofriante a la perfección, la de una naturaleza depredadora que simplemente no se puede cambiar. No importa qué hagas, siempre va a querer volver a la oscuridad. Y esa idea es, justamente, nuestro punto de partida. Se les conoce de muchas formas, claro, pero aunque la escala y los métodos cambien, la esencia es la misma. Piensen en el burócrata nazi Heinrich Himmler, o en Jim Jones, que llevó a cientos de sus seguidores a un suicidio masivo, o en Charles Manson, cuyo culto aterrorizó a todo un país. Todos, absolutamente todos, construyeron sus reinados sobre el mismo y único cimiento, el terror. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver bien quiénes son estos personajes. Después, vamos a desmenuzar su manual de control, el paso a paso. Luego, intentaremos meternos en la psicología que los mueve. Y al final, veremos cómo todo se derrumba y qué cicatrices dejan. Bueno, arranquemos por lo básico. Tratar de encontrar ese hilo rojo que conecta a estas figuras separadas por siglos, por continentes, pero que están unidas por su brutalidad. Es que, a simple vista, no tiene nada que ver, ¿verdad? Por un lado está Vlad el Empalador, en el siglo XV, que literalmente cenaba rodeado de miles de cuerpos empalados. Por otro, un tipo como Heinrich Schimmer, un burócrata que organizó el Holocausto desde un escritorio. O Jim Jones, un predicador que sonaba súper carismático, y Charles Manson, un don Ladia que se convirtió en una especie de profeta del apocalipsis. La respuesta, y esto es la clave, no está en qué hicieron, sino en cómo lo hicieron. El secreto está en el método. Y aquí es donde la cosa se pone realmente, fascinante, de una manera muy siniestra. Porque a pesar de los siglos de diferencia, todos usaron un manual de estrategias que es increíblemente parecido para lograr el control absoluto. Miren esto, nadie vende el infierno diciendo que es el infierno. Siempre te lo disfrazan de paraíso. Himmler no decía, vamos a exterminar a millones. No, su título era para la consolidación de la etnia alemana. Suena casi administrativo. Y Jim Jones no creó un campo de la muerte. Para nada. Él fundó un paraíso socialista. La promesa de un mundo perfecto es, casi siempre, la fachada de una pesadilla. El manual es clarísimo y es brutal. A ver, paso 1. Crear un enemigo, un ellos contra nosotros. Paso 2. Exigir lealtad total, sin preguntas. Luego la violencia se vuelve el pan de cada día, se normaliza. Paso 4. Cortar cualquier lazo con el mundo exterior para crear una burbuja. Y finalmente, lo más macabro, los ensayos. En Jonestown, por ejemplo, hacían simulacros de suicidio masivo. Así, poco a poco, te rompen la voluntad. Y aquí vemos una evolución aterradora. El terror de Vlad era un espectáculo, era visceral, público, era la crueldad como una obra de teatro. Pero el terror de Himmler, ese fue distinto. Fue un terror frío, industrial, burocrático. Convirtió el asesinato en un trámite, en una línea de producción. Y eso, de alguna manera, lo hizo todavía más deshumanizado y eficiente. 12 millones. Es un número que la mente simplemente no puede procesar. La escala del terror industrial de Himmler es, de verdad, incomprensible. Como jefe de las SS, él fue el arquitecto detrás de la muerte de más de 12 millones de seres humanos. Es una cifra que se escapa a toda lógica y a toda humanidad. Y en contraste, pasamos a 918, un número que parece pequeño al lado del anterior, pero que no es menos trágico. No lo es para nada. Son 918 vidas que se apagaron en un solo día. Y no por un sistema industrial o un ejército, sino por la lealtad tóxica, la devoción absoluta a un solo hombre. Es la prueba de que el control total lleva a la destrucción total, sin importar la escala. Bien, ya vimos los métodos. Ahora tenemos que ir un paso más allá y tratar de entender la mentalidad que hay detrás de todo esto. O sea, ¿qué clase de mente es capaz de planear y ejecutar algo así?
Para esto, la criminología nos da una herramienta muy útil. Es una clasificación del FBI que divide a los asesinos en dos tipos, organizados y desorganizados. Y ojo, esto no tiene que ver con si son ordenados o no, tiene que ver con su estado mental. El organizado es un psicópata calculador, metódico. El desorganizado es un psicótico, impulsivo, caótico. El asesino organizado, como un Ted Bundy, por ejemplo, es el que usa su inteligencia y su encanto para planificar cada detalle. Son los que llevan una doble vida. Y si llevamos esa idea a una escala gigantesca, pues ahí tenemos a Himmler. Él fue, quizás, el asesino organizado supremo, aplicando una lógica fría e industrial al genocidio. El desorganizado, en cambio, es más como Edkin. Actúa por impulsos, de forma caótica, y la escena del crimen es un reflejo del desastre que tiene en la cabeza. Y aquí hay un punto clave. Hasta el comportamiento más monstruoso sigue ciertos patrones. El FBI usa una técnica llamada perfil geográfico, donde analizan dónde ocurren los crímenes para encontrar la zona de confort del asesino. Es una idea fascinante. Y aunque se usa para asesinos en serie, ¿no es acaso un campo de concentración o una comuna aislada como Jonestown, una versión macabra y a gran escala de una zona de confort? Un área geográfica y psicológica que el monstruo conoce y controla por completo. Pero bueno, al final, estos imperios de terror siempre se caen. Es inevitable. Lo curioso es que su final casi nunca tiene la grandeza que ellos soñaban. Al contrario, vamos a ver el último acto de estos arquitectos de la destrucción. Casi siempre el final es patético. Himmler, el gran jefe de las SS, ¿saben cómo terminó? Intentando escapar disfrazado. Jim Jones murió tirado entre los cuerpos de sus seguidores, después de ordenarles que se mataran. Y Charles Manson, que soñaba con iniciar una guerra racial que cambiara el mundo, se pasó décadas en una celda, convirtiéndose en una especie de caricatura del mal. Soy Heinrich Himmler. Esas fueron sus últimas palabras. Lo dicen todo, ¿no? Después de que lo capturan, se arranca el disfraz y grita su nombre. O sea, hasta el último segundo, con todo perdido, lo único que le importaba era su ego, su estatus. Fue un acto final de narcisismo puro antes de desaparecer. El problema es que ellos mueren, pero el daño que hicieron, ese se queda, perdura. En el caso de Jonestown, por ejemplo, hasta el día de hoy hay teorías de conspiración que culpan a la CIA o a la KGB. Y con la familia Manson, todavía hay un montón de asesinatos sin resolver que se sospecha que ellos cometieron. El terror deja un eco que resuena por generaciones. Y todo esto nos deja, al final, no con una respuesta, sino con una pregunta muy importante. Porque estudiar a estos monstruos no es solo por curiosidad histórica, es una advertencia. Se trata de aprender a reconocer las señales de alerta. Esa retórica de nosotros contra ellos, esa exigencia de lealtad ciega, la promesa de paraísos imposibles. Reconocer esas señales es, quizás, la única defensa que tenemos para asegurarnos de que los arquitectos del terror no vuelvan a encontrar un terreno fértil para construir sus pesadillas.